Bueno, pues ¿qué es lo que anuncia el pequeño misionero o el grande misionero? ¿Qué es lo que anuncia? Que Cristo te ama, ¿no? Que las buenas noticias de Jesús, anunciamos a Jesús. Y anunciamos también su obra, lo que Él hizo, ¿no? Que Él llevó nuestros pecados, ¿no? Él cargó con nuestros pecados. Eso es algo como esencial, es como el centro de las buenas noticias, es como ¿qué es el pecado? El pecado es rechazar a Dios. Y Dios se hizo hombre, vino a la tierra y cargó con ese rechazo. Jesús absorbió, ¿no? como una esponja, todo el rechazo a Dios, todo el odio a Dios, todo nuestro, no te metas en mi vida, ¿no? Todo eso lo asumió Jesús. Y nuestros pecados, todo pecado es un rechazo a Dios. Nuestros pecados han sido todos perdonados y Dios no va a castigar 2 veces el pecado. Ya están pagados. Y ese es el Evangelio. El Evangelio no es, tienes que ser bueno. El Evangelio es las buenas noticias de lo que Dios ya ha hecho. Eso es el Evangelio. La buena noticia de que Dios ya nos ha perdonado. Y lo ha hecho de una vez por todas. No tenemos que ganarnos la salvación. La salvación es gratis. Eso es muy, muy importante. Entender que Dios nos ama gratis, que nos ha perdonado gratis y que no va a castigar 2 veces mi pecado. Ahora, con esto, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué es la salvación? Que yo recibo eso. Cuando decimos recibir al Señor, es que yo recibo su perdón. Recibo su perdón y quiero también entonces dar su perdón. Recibir al Señor es que yo reconozco que yo he vivido apartado de Él, que yo he estado enfocado en otras cosas, que he fallado en el objetivo de mi vida, porque me he enfocado en otras cosas. Y me arrepiento, Señor, y te pido, o sea, primero te doy gracias por lo que has hecho, te agradezco lo que has hecho, recibo tu perdón, reconozco que lo necesito, no soy un santito, reconozco tu perdón, reconozco tu misericordia conmigo, reconozco que yo era un pecador apartado de ti, que vivía en las tinieblas, vivía en la oscuridad de mi egoísmo, vivía solo para mí mismo. Reconozco mi pecado y mi egoísmo y ahora quiero vivir para ti y te pido que entres en mi vida y que seas mi Señor. Eso es la salvación es gratis, no es por un esfuerzo, no es ahora tienes que ser bueno, no, es gratis. Ahora, y eso es lo principal y eso es la base de todo, las buenas noticias de la salvación. Ahora, después el Señor nos está llamando a santidad, ¿Qué es la santidad? Porque entonces podemos decir como una trampa, o pueden venir 2 trampas, hay 2 trampas en la vida cristiana. Una es decir, bueno, como el Señor me perdonó, pues me va a seguir perdonando, ya pagó por todos mis pecados y yo sigo pecando porque ya me perdonó. ¿Qué falla ahí? Ahí falla que uno no ha recibido a Jesús, porque no se ha dado cuenta del precio que ha costado la gracia, del precio que Dios ha tenido que pagar para darnos gratis la salvación. Que uno no ama a Jesús, que uno sigue amándose a sí mismo y sigue buscando sus deleites y sus comodidades. Entonces, no, ahí no ha habido salvación, porque, digamos, como dice el refrán, es de buen nacido ser agradecido. Si yo he nacido de nuevo, si yo he recibido la gracia de Dios, yo ahora quiero ser agradecido y quiero vivir como a Él le gusta. Ya no por miedo, porque ya no es por miedo, sino por amor a Él, ¿no? Entonces ese es un engaño, lo que podemos decir la gracia barata, olvidarnos de lo que ha costado la gracia. Ese es un engaño. Dios me va a perdonar, sigo en mí. No. Pero el otro engaño, que es como el otro extremo, es decir, bueno, Dios me salvó, fue gratis, pero ahora yo me tengo que esforzar. Ahora yo lo tengo que hacer, tengo que ser santo como por mis fuerzas.
Tengo que ser santo porque tengo que agradar a Dios y tengo que apartarme del pecado y quiero vencer sobre el pecado y quiero apartarme y quiero hacer cosas por Dios y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y lo hago por mis fuerzas y por mi astucia y por mi habilidad y por... ¿Y qué es el peligro de eso? Que me vuelvo un religioso. Que me vuelvo religioso, me vuelvo legalista. Me vuelvo alguien que está pues diciendo, mira, yo ya no peco, pero ese de ahí sí peca. Y caigo en todas esas cosas de los fariseos, que es el orgullo, el mirar a los otros por debajo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Esos son como los dos extremos. O la gracia barata, no darse cuenta de que la gracia es gratis, pero ha costado un precio, que es la muerte de Jesús en la cruz. Y el otro extremo, o la otra equivocación, es la religiosidad. Ahora lo voy a hacer con mis fuerzas. Entonces, ¿cómo es la santidad en la vida cristiana? ¿Cómo es? A ver, primero, ¿qué es santidad? La santidad no es hacer cosas, la santidad es, sobre todo, estar apartado para Dios. Eso es lo que significa la santidad. Es estar dedicado a Dios, estar enfocado en Dios, estar enamorado de Dios. Esa es la santidad, ¿no? Entonces, hay aquí, a ver, y no quiero que nada de eso suene como superioridad. Somos todos pecadores, ¿verdad? Hay ese texto que dice la primera carta de Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, una cosa de alguien que ha sido de verdad salvado es que sabe de qué pasta está hecho. Sabe que él es pecador, pecadora. Eso es una señal de que hemos sido salvados de verdad. Y un cristiano, el otro día me decía un hermano, mira, sí, en la iglesia ahora somos menos, pero todos los que estamos somos cristianos, me dijo. Y yo dije, anda, pues no me había fijado en eso. ¿Qué quería decir? Bueno, pues él quería decir que un cristiano, cuando uno le dice, oye, estás haciendo algo mal o lo que sea, o esto no, el cristiano sabe que es pecador. Y él mismo se da cuenta. Y quiere apartarse del pecado. Mientras que si yo no soy cristiano, no me fastidies, hombre, ¿no? Porque, ¿sabes? Bueno, entonces, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañados y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos. Entonces, la vida del cristiano es la vida de confesar los pecados. Porque dice la palabra que el justo cae 7 veces, eso está en Proverbios 24, el justo cae 7 veces y se levanta. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. El impío no se levanta, dice, qué bien estoy aquí, ¿no? Como dice la palabra, la cerda vuelve a su vómito, o sea, qué bien se está aquí en el vómito. el perro dice, vuelve a su vómito y el cerdo al barro. No, entonces, el cristiano se levanta, ¿no? Pero la vida cristiana es reconocer, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Decimos a Dios que tú eres un mentiroso porque tú dices que yo peco y yo estoy diciendo que no, ¿verdad? Le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces, la vida cristiana es una vida en esa humildad de saber que estamos en una lucha y que el justo cae 7 veces. Ahora bien, hay una promesa. O sea, si hermano o hermana, tenemos el deseo de no caer y caer, caemos todos. Yo, por ejemplo, esta semana estoy, la verdad, como arrepentido y triste porque falleció una persona que conocíamos en el Escorial y yo tuve la oportunidad el sábado de ir a verla y no fui. Entonces, no digo que no se hubiera muerto, pero por lo menos hubiera estado un rato orando con ella. Entonces, o sea, caemos, fallamos, le fallamos al Señor. Y el Señor, a ver, nos da una bendición
¿Qué diferencia hay en este asunto, por ejemplo, entre el remordimiento y el arrepentimiento? ¿Sabemos eso? El remordimiento es que me siento mal por mí mismo, ¿sabes? Me siento mal porque yo no debería hacer esas cosas. Me siento mal porque yo debería ser mejor. Me siento mal porque Dios me va a castigar. Me siento mal por mí mismo. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios concede el arrepentimiento, dice la palabra. Y el arrepentimiento es que yo me vuelvo a Dios y me vuelvo porque he descubierto que le he hecho daño a Dios, que he hecho daño a otra persona. Ya no es por mí mismo, es por lo que yo he hecho a otros. Y el arrepentimiento es un don, un regalo de Dios, porque nos saca de nuestro egoísmo, nos vuelve a Él, que es el que nos da perdón, es el que nos perdona. Y es que me vuelvo a Él arrepentido, arrepentida, porque Él me perdona. Pero le he hecho daño a Él, ya no estoy centrado en mí mismo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, sacarnos de nosotros mismos, de nuestra preocupación por nosotros mismos, para que vivamos para Él. Bueno, decía eso casi como introducción, perdón, pero vamos a un versículo que dice así, en Primera de Pedro, estábamos el otro día con eso, pero es un versículo que Dios, no sé, me trae una y otra vez, porque dice, así que, hermanos, sed tanto más diligentes, estaba ahí puesto, si lo podéis poner, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, eso, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Eso es lo que dice, bueno, según esta es la Biblia de las Américas, puedes variar un poco, pero me llama la atención el nunca tropezaréis. Hay una promesa ahí. O sea, que el Señor tiene misericordia con nosotros, pero al mismo tiempo nos dice, oye, ¿quieres no tropezar? Pues hay una promesa de Dios para no tropezar. Nunca tropezaréis. ¿Y qué dice para no tropezar? A ver, ¿y eso significa que ya vamos a ser perfectos mañana? No, pero que en esta lucha vamos a ir ganando, vamos a ir viendo victorias. En ese deseo nuestro de agradar a Dios y de no hacerle daño a Dios, de ser fieles a Jesús, de llevar una vida auténtica, vamos a ir mejorando según esta promesa de no tropezar. ¿Qué tengo que hacer para no tropezar? Dice una cosa muy sencilla. Que seamos diligentes para hacer firme vuestro llamado, otras Biblias dicen llamamiento o vocación, para hacer firme lo mismo, es cuando Dios llama, y vuestra elección. Esto es lo que Dios dice, es algo muy sencillo, hacer firme vuestro llamado y vuestra elección por parte de Dios. Porque mientras hagáis esto, no tropezaréis. Entonces, quería compartir esto. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que hagamos firme nuestro llamamiento y nuestra elección. Si estás luchando con algún pecado, y todos estaremos, si estás con alguna cosa que quieres cambiar en tu vida, si quieres agradar a Dios en un área donde no has estado agradando a Dios, Dios dice que hay una manera de no tropezar, de no tropezar, y de serle agradable a Él. Y esa manera de no tropezar dice que es que seamos diligentes. Diligente significa que yo me esfuerzo, que me lo tomo en serio, para hacer, en el original tiene también esa palabra, hacer, para hacer firme el llamamiento y la elección de parte de Dios. O sea, es que Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido, para hacer firme. Si estás aquí, pues posiblemente es porque Dios te ha llamado, porque Dios te ha elegido. Y lo que dice es que hagamos firme ese llamamiento y esa elección de parte de Dios. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, esto es todo lo que yo quería compartir hoy. Que hagamos firme el llamamiento y la elección. Voy a decir un par de palabritas sobre esto de llamado, llamamiento, vocación y elección.
¿Qué es eso de llamamiento y qué es eso de elección? Son palabras casi iguales, que se recubren una a la otra. Dios nos llama y nos elige, y es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, tiene algún matiz y quería compartir eso. Que Dios nos llama. Nos podemos poner en la situación donde Jesús va a los pescadores en la orilla y les llama. Y les dice por su nombre, ven, Pedro, ven, Andrés, les va llamando por su nombre. Eso es la base, que Dios en algún momento de la vida, de una manera o de otra, cada historia es distinta, no hay una manera única, pero he experimentado que Dios me llama a mí, personalmente, como llamó a Pedro, como llamó a Isaías, como llamó a Pablo, pero a mí me ha llamado de una manera distinta y especial, me ha llamado, el llamamiento. Llamamiento, a ver, algunas cosas que la Biblia enseña. Llamamiento es de Dios, es Dios el que llama. No es que yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo, sí, pero porque Él me ha llamado. La iniciativa es de Él. Jesús dice, Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No es primero mi decisión, sino que la decisión ha sido de Dios. Él es el que llama, por medio de Jesús. Él es el que me ha llamado, el que se ha acercado de maneras misteriosas a mi vida y me ha dicho, yo te quiero con los míos, yo te quiero en mi reino, ¿no? Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido, dice Jesús, a vosotros. De alguna manera misteriosa, Jesús entró en mi vida y en cada uno es distinto. Eso es lo primero, que es de Dios, el llamamiento es de Dios, por eso esa Biblia añade ahí de parte de Dios. Segundo, el llamamiento es gratis, lo que decíamos antes, es una gracia. No se basa en mi esfuerzo, no se basa en que yo soy muy bueno. Yo unas veces en un taller les tomaba la elección de Abraham, que es la primera elección que hay en la Biblia. Vamos a leer la elección de Abraham. Le preguntaba a la gente, ¿por qué eligió Dios a Abraham? Y algunos decían, no, porque era muy bueno, no, porque era muy santo, no, porque estaba buscando a Dios, no, porque... Si leemos el texto bíblico, ¿sabes qué dice? ¿Por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué le llamó a él y no a Abraham? ¿Por qué Abraham? Porque sí. No da ninguna razón. Porque sí. Es la soberanía de Dios que busca a Abraham, no porque fuera el más santo, ni el más listo, ni el más guapo, ni nada. En Marcos 3:13, me parece que dice, Jesús llamó a los que quiso. Es que Dios quiere. Dios quiere. No se basa en nuestros méritos, porque si se basara en mis méritos, yo tendría lugar para ser religioso, para ser orgulloso, para ponerme por encima de otros. Y no es eso. Es porque, como dice Romanos 5, siendo nosotros pecadores, nos llamó. Siendo nosotros pecadores, no porque fuera el más santo. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Llamó a unos pescadores que no tenían ninguna cualificación de nada y además eran pecadores, como dice ahí, todos somos pecadores. Es gratis y el llamado es porque sí. Y si estás aquí, hermano, hermana, alégrate y gózate. El Señor te ha llamado. El Señor te está llamando. De su llamamiento. Entonces, primero es de Dios y es gratis. Es gratis, no se basa en nada que yo haya hecho. Otra característica del llamamiento es que es como a una fiesta. Es personal, pero es como a una fiesta. O sea, Dios me llama a mí, pero me llama a una fiesta. Si leemos en los muchísimos ejemplos que pone Jesús, siempre dice, casi siempre dice, es como una fiesta. Es una fiesta. El reino de Dios puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a los siervos a buscar a los invitados.
Es una fiesta, es una fiesta. El llamamiento de Dios es una fiesta, no es para tener las caras largas, para estar sufriendo. Habrá sufrimiento en el camino de Dios, no voy a... No, hay sufrimiento, porque es seguir a Jesús, pero es una fiesta. Es un banquete. Y una cosa muy bonita de una fiesta y un banquete es que la fiesta y el banquete no lo hace nadie solo. Es en grupo, es en comunidad. Y ahí se nota cuando una persona ha nacido de nuevo que tiene ganas de comunidad, tiene ganas de juntarse, tiene ganas de buscar a los hermanos. Porque es a una fiesta, a una fiesta. Dios nos invita a una fiesta, ¿verdad? Y el enemigo siempre está, no vayas. Es una fiesta. Es para hacer su cuerpo, para hacer su iglesia. Llama a Pedro, llama a Juan, llama al otro y los junta, ¿verdad? Esa es otra característica del llamamiento. Es en comunidad. Es para hacer una comunidad, es para hacer una nueva familia. ¿Vale? Gracias, Señor, que me has dado una nueva familia, además de mi familia de la carne. Otra característica de la llamada es que me cambia la identidad. Me cambia la identidad. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, tú ahora, se llamaba Simón, ahora ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Cambia el nombre. Y a los otros les llama Boanerges. Me cambia la identidad. Soy otra persona. Soy distinto. Me cambia quién soy. Ya no soy el que era antes. Me da una nueva identidad. ¿Y qué identidad es esa? Bueno, pues que ahora soy hijo de Dios. Que ahora soy hermano de Jesucristo, que ahora soy heredero del reino. Y hay en la Biblia montón de afirmaciones de Dios sobre la nueva identidad que tenemos. Que ahora somos hijos adoptivos, que ahora somos sacerdocio para Dios, que ahora somos misioneros. Nos da una nueva identidad. Nos dice ahora serás pescador de hombres, como le dice a Pedro. Nos cambia la identidad. Es que eso es llamar. Ahora no te llamas, sino ahora te llamas. Y dice en el Apocalipsis que hay un nombre escrito para cada uno de nosotros. Un nombre escrito. ¿Cuál es esa nueva identidad que Dios te está llamando a una cosa nueva, ¿no? Bueno, esa es otra característica del llamamiento, ¿no? Dios me llama a una nueva identidad, me da una nueva identidad. Dice Mateo 22, 14, dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay un proceso ahí de selección. Dios nos mete en un proceso de selección donde, bueno, pues por diversas pruebas va eligiendo. Vale. En Mateo 22 es que no todos responden al llamado. Bueno, ¿qué es eso de la elección? Esto creo que es otra cosa. ¿Qué es eso de la elección? Llamados y elegidos. Bueno, es la misma palabra. Muchas veces en Lucas 6, 13, Jesús dice, llamó y eligió. Vale, o sea, es que es muy parecido. La elección tiene un matiz que es Dios llama para algo. Dios llama con una misión. Eso es lo de la elección. Cuando Jesús dice Juan 15, 16, os he llamado perdón, yo no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que deis fruto. Dios nos da una posición, nos da un puesto, nos da una tarea en el reino de Dios. El reino de Dios es para que estemos activos, ¿no? Es decir, es para que estemos sirviendo, es para que estemos haciendo una tarea, ¿no? Pues hoy estaban aquí estas dos hermanas, llevando la alabanza, nos pone tareas, y a todos, a cada uno de nosotros, nos da un nombre y nos está dando una tarea. Nos está dando una tarea, hermanos. Dios no quiere simplemente, no sé, como llenar templos. No. Dios quiere discípulos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla de llenar templos. Se habla de discípulos que están preparados y que sirven y que Dios los usa. Eso es lo esencial. Dios quiere darme, me ha puesto a ti y a mí y a cada uno de nosotros para que vayamos y demos fruto. Nos da una posición, nos pone a hacer algo.
Y no tiene que ser algo súper vistoso y no sé qué, que todos me miren. No, no, no. Eso es religión y eso es todo. Pero me da una posición, me da un puesto para servir. Ese es el llamamiento y la elección. Lo podéis poner, es 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10. Bueno, está ahí en eso. Diligentes para hacer firme vuestro llamamiento y vuestra elección de parte de Dios. ¿Qué es? Llamados a ser santos, dice también 1 Corintios, ¿no? Llamados a ser santos. Entonces, vale, muy bien, muy bonito, Antonio, pero en la práctica, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto de hacer firme el llamado y la elección? ¿Qué es hacer firme? Sí, nos da una tarea, nos dice que seamos diligentes para hacer firme. ¿Cómo hago firme ese llamamiento y la elección? No es mi llamamiento, Dios me eligió, Dios me llamó. Eso no lo puedo cambiar. Es de Dios, yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a hacer a mí santo. A veces, tantos problemas se ven a veces en las familias, o donde sea, de creyentes que quieren cambiar a su familia. Si no te puedes cambiar a ti mismo, ¿qué vas a cambiar a tu familia? O sea, el único que cambia es Dios. ¿Y cómo cambia Él? Cambia por su gracia, por ese llamamiento y esa elección que es gratuita. Por ahí nos cambia Dios. Así, eso. Dice, siempre me gusta ese versículo en Romanos 6, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, que no estáis en la ley, sino en la gracia. En la gracia está la victoria sobre todo. Curioso, ¿no? La gracia no es permiso para pecar. La gracia es lo que nos cambia. Lo que hace que no está ahí, pero si queréis lo leo, está en Romanos 6. Bueno, es de mis versículos favoritos porque me cambia los esquemas, no es lo que... Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la gracia la que hace que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Pero la gracia no era permiso para pecar, no era licencia para matar, como en 007. No, la gracia es al contrario, es lo que nos libra del pecado. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es el modo como Dios trabaja. La gracia hace que me enfoque en Cristo. La ley hace que yo me enfoque en mí mismo y tengo que cambiar con mi esfuerzo. Y esto ya no lo puedo hacer más. Y es por mí mismo. La gracia es Jesús me ha perdonado a mí. Me ha tenido misericordia. Siendo yo pecador, me ha llamado. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gracia me saca de mí mismo y me abre a Dios. La ley incluso es miedo. Tengo miedo de qué dirán, tengo miedo de caer, tengo miedo del infierno, pero estoy preocupado por mí mismo. La gracia es que Jesús me ha perdonado. Me saca de mí mismo. Él, fijo los ojos en Jesús. Eso es lo que me cambia. Entonces, ¿cómo hago firme el llamamiento? ¿Qué tal si cada mañana haces firme el llamamiento dando gracias por el llamamiento? Sería lo primero. Gracias, Jesús, que me has llamado, que me has invitado a tu reino. Puedes leer, por ejemplo, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para Él, para sí, mediante Jesús, conforme al beneplácito, a la bondad de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia. O sea, ¿qué tal si empiezo a dar gracias a Dios por la mañana? Por ejemplo, leyendo Efesios 1 y dando gracias a Dios por la vida. Y añado otras cosas. A veces en los grupos caseros les digo, bueno, ¿por qué tienes que dar gracias?
Y bueno, siempre hay alguien que dice, bueno, pues doy gracias por un nuevo día. Y está bien, pero seguro que podemos ser mucho más concretos. Mucho más concretos. Porque hay muchísimas cosas que suceden cada día por las que podemos dar gracias a Dios. Además de por un nuevo día, está muy bien dar gracias por un nuevo día, pero hay más, hay más, hay más. O sea, podemos hacer una lista de montones de cosas por las que podemos dar. Gracias porque tengo libertad, porque no, para ser cristiano. Gracias porque puedo escuchar tu palabra. Gracias que la persecución en España no es significativa, que tenemos mucha libertad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me das comida, gracias porque me das techo. Sí, gracias por un nuevo día, pero gracias por mi esposo, mi esposa, por esto, por lo otro, por lo más allá. Gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Y empiezo a dar gracias en fe por lo que va a suceder. Gracias por los milagros que vas a hacer. Empiezo a dar gracias a Dios y estoy haciendo firme el llamamiento, la elección. Y otra manera muy práctica de hacer firme el llamamiento y la elección es cada día decir, Señor, ¿quién soy en ti? Soy tu hija, soy tu hijo. No soy quien era antes, soy una nueva criatura, soy heredero de Cristo, soy una rama de tu árbol, de Jesús, soy una rama del árbol llamado Jesús, Juan 15. Empiezo a repetir eso cada mañana. Y estoy haciendo firme el llamamiento y la elección. Y tenemos ahí una buena promesa de no tropezar, de empezar a salir de esas cosas que nos esclavizan. Pero, ¿veis? Es en relación con Jesús quien lo ha hecho. En agradecimiento a Él. Es entrar en esa relación con Él. La gracia es la que nos cambia. Y Señor, tú has dicho que esta tarde es tarde de milagros. ¿Qué milagros estamos esperando del Señor? ¿Qué deseamos que el Señor haga en nuestra vida? Tal vez es ahora un momento para abrirnos a Él y decir, Señor, si el Señor está aquí para hacer cosas nuevas. No sé, ¿queremos renovar nuestro compromiso con el Señor? ¿Queremos comprometernos con Él? ¿Queremos pedirle que entre en nuestra vida? Por vez primera, ¿queremos entregar nuestra alma a Él? ¿Hay algo que el Señor quiere sanar en mi cuerpo? El Señor sigue haciendo milagros y muy, muy bonitos. ¿Hay algo que el Señor quiere hacer en mi corazón, en mi alma?